Buen día con todos, un gusto saludarles. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Lastimosamente, durante los últimos tiempos ha sido un tema de constante actualidad, la corrupción. Todos los días escuchamos noticias sobre corrupción en el país, escándalos vinculados con los anteriores gobiernos, lo que parecería que la corrupción está en todos lados, pero también hay una comisión que está trabajando en contra de la corrupción. Y para eso hemos invitado para tratar sobre este tema al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, conocido historiador y prolijo escritor. Bienvenido, doctor Germán, a este programa. Gracias, Osvaldo. Un gusto estar en el programa. Efectivamente, tenemos una tarea específica como Comisión Nacional Anticorrupción. Fue instituida esta comisión hace 6 años exactamente, a propósito de un gobierno que entonces no permitía que existiera control ni de los organismos encargados del control en el Estado y menos desde la sociedad. Digo desde los organismos del Estado porque los tenía copados. El propio Contralor era el que llevaba el dinero para distribuir a nombre de Odebrecht en los contratos, el señor Poli, y otros organismos como la Asamblea Nacional estaban silenciadas, de tal manera que el FUD, la CONAIE, eh, otros gremios profesionales de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de médicos, y otros sectores sociales resolvieron constituir esta Comisión Nacional Anticorrupción y desde entonces lo que hacemos es denunciar, pero llevar ante los tribunales las denuncias, es decir, no nos quedamos en la denuncia mediática, sino entregando en los tribunales para que se efectúen las investigaciones y ojalá las sanciones a los corruptos. Genial, es un trabajo que está tomando mucho respaldo de la ciudadanía, que es el seguimiento del trabajo que se está haciendo, porque en realidad es una pelea titánica y están poniendo el pecho a las balas. Eh, Actualmente seguimos en una crisis sanitaria, ¿no es cierto? Pero esta crisis sanitaria también desató una olla de corrupción con decenas de involucrados. No solo se contrataron mascarillas, las N95 en $12 por unidad, sino hasta se perdió mucho dinero y no se puede construir hospitales. O sea, se negoció con la muerte. ¿Cuál es su opinión sobre toda esta situación que pasó? Sobre cómo se actuó con el manejo sanitario. Así fue. Nos impactó sobre todo porque el drama que genera en momentos de tanta dificultad y tragedia para las gentes, digo, nos impactó porque vimos que los negociantes no se pararon ni frente al dolor ni la muerte, sino que lo aprovecharon, no solamente para aquello que usted insinúa, Osvaldo, sino para otros temas que tienen que ver con la adquisición de medicamentos, de insumos, de dispositivos médicos de cualquier naturaleza, con redes mafiosas que aprovechaban que desde las gerencias de los hospitales se adquieran con sobreprecios para luego distribuirse las ventajas del negociado, pero también debido a la indolencia de ministras de salud, todas ellas eran ministras desde la época del gobierno correísta y pasando por la época de Moreno, y luego remató con un grupo nefasto de médicos, de ministros. Todos ellos miraron a otro lado mientras los negocios se siguieron haciendo. Y yo creo que se siguen haciendo, porque son mafias que se mantienen por años en puestos claves que al cambiarse los ministros se mantienen estas mafias. Pero déjeme decir un tema, Osvaldo. Aquí, digo, nos impactó todo aquello, pero en el país existen asuntos de mayor envergadura en cuanto a pérdidas de recursos, y voy a señalar tres. 6.500 millones de dólares en lo que ha significado la inversión de recursos para que Odebrecht haga la obra pública. 3.500 millones de dólares en lo que supuestamente era atender la reconstrucción de Manabí
y de Esmeraldas después del terremoto, y un manejo inescrupuloso, por decirlo menos, de la deuda externa. De tal manera que esos temas gigantes, enormes en cuanto a recursos, no se los han tratado. El tema de la salud nos ha impactado, pero todo aquello puede ser que sean 2 millones de dólares. Es lamentable, evidentemente, que el tema de la salud se manipule así y se lo pervierta, pero son montos pequeños comparados con los primeros que acabo de señalar. Sí, realmente son pequeños en la parte financiera, pero de pronto tuvo un efecto más mediático, ¿no es cierto? Lo de las vacunas VIP, el uso de los carnets de discapacidad. La propia CERCOP, ¿no es cierto? El Servicio de Contratación Pública identificó presuntas irregularidades, pero lastimosamente se llegó a conocer muchos de los problemas estos de corrupción por denuncias o por juicios en los Estados Unidos, como es el caso Odebrecht, que lo acaba usted de mencionar, Petroecuador, ¿no es cierto? Los casos de Petroecuador, la empresa, el caso Gumbor o Vitol, ¿no es cierto? Que esos sí son casos, en cambio, mucho más grandes. Y como usted dice, o sea, 6.500 millones del el problema de Odebrecht. Ese dinero pudo haber servido para construir refinería, pudo haber evitado de que estemos importando combustibles a precios internacionales y pudo haber mejorado muchísimo la economía nacional. Claro, si hacemos la sumatoria de cuánto ha perdido el país, que en opinión de la Comisión Nacional Anticorrupción bordea en alrededor de 50.000 millones de dólares entre sobreprecios, dineros asaltados, recursos utilizados de manera inadecuada, etcétera. Casi estamos hablando de un presupuesto nacional del Estado de un año, de tal suerte que lo que se han farriado, se han llevado, han atracado al país aquellos que han vivido de esta manera, pues ciertamente son recursos que pudieron haber enfrentado la crisis económica del país y la crisis pandémica. Pero por eso es que nosotros creemos que hay que señalar que la corrupción es consustancial a un sistema predominante que efectivamente es perverso y que es un elemento estructural que genera ingentes pérdidas a la sociedad ecuatoriana. Y la confrontación, por lo tanto, no solamente es para generar una que otro correctivo, sino que hay que lanzar acciones también estructurales para enfrentar este conflicto sistémico. Este sistema predominantemente perverso no es exclusivo del sector público, sino también la corrupción también está en el sector privado. Desde luego, porque el sector privado lo que hace es actuar casi colusoriamente con el público y viceversa, de tal manera que para obtener una ventaja o un contrato determinado, por ejemplo, para los señalamientos eh, puntuales, para obtener la venta de mascarillas precisamente, lo que hacen es ponerse de acuerdo con el sector público, hacer contratos a dedos, utilizar los convenios de pago que son o deberían ser eventuales, utilizar el convenio de pago como un mecanismo de pago precisamente directo, permanente en los hospitales. Hemos tenido años en los que en dos hospitales, por ejemplo, en el Teodoro Maldonado y en el de los Ceibos de Guayaquil, que son del IES, los convenios de pago llegaban a 250 convenios de pago por montos altísimos. Quiere decir que nunca hicieron otro tipo de gestión económica, sino el contrato a dedo. Segundo, operan mafias privadas a lo largo y a lo ancho de la estructura pública del Estado, vendiendo sus productos, cohechando y actuando sobre la conciencia de empleados públicos. Y yo quiero decir que allí hay una red de empleados públicos que se prestan para el asunto, que están ubicados en los puestos claves de determinadas instituciones públicas del país, que no son muchos, porque no es un tema de una masificación de sectores públicos en la actividad pública precisamente, pero son los puestos claves. Son aquellos que no se producen las remociones, son aquellos que están 10, 15 años haciendo despacho desde por ejemplo,
desde el Departamento de Contabilidad, y son también los delegados de Contraloría que nunca encuentran nada en las instituciones públicas, forman estos esquemas, y hay una justicia adicional permisiva, que cuando se denuncia archiva rápidamente las causas. Entonces, este núcleo, este tanque de corruptela, funciona en cualquier momento de la vida nacional política, y evidentemente los políticos que llegan al ejercicio del cargo tampoco los enfrentan por diversas circunstancias. Ahora tenemos un vicepresidente, ex vicepresidente de la República detenido, un expresidente de la República enjuiciado, exministros, exasambleístas fuera del país. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se llegó a esta situación? Por varios lados. Primero porque hubo una época de bonanza y por lo tanto muchos recursos, especialmente hace unos 15 años. Teníamos un precio de petróleo que bordeaba los 120, $130 y a veces más. Segundo, teníamos una perspectiva de hacer obra pública, no tanto porque el país requiere, sino porque era un mecanismo adecuado para el sobreprecio y para que les quede el vuelto para la distribución entre los pillos. Y tercero, porque se comenzó a establecer que era importante la condición humana de los sujetos sobre la base de quién más tiene, vale más. Y esta es una especie de formación que se ha ido generando, inclusive en las jóvenes. Los jóvenes de 30, 35 años, los profesionales, quieren ser dueños de todo lo que pueden, quieren gozar de recursos fundamentales para sus actividades privadas, sin tener un comportamiento que signifique que la dignidad de las gentes y la honestidad de las gentes es más tanto o fundamentalmente más importante que la cotidianidad que significa el dispendio de los recursos. Y entonces se requiere actuar por eso no solamente con normas coercitivas, con reglas que signifiquen impedir el asalto de los recursos, sino con una formación ética y en valores sobre la estructura formativa ecuatoriana en los dos niveles, en el nivel formativo convencional, escuelas, colegios, universidades, y en el no convencional, que es llegando al conjunto de la sociedad vía las juntas parroquiales, los clubes deportivos, las organizaciones sociales de base, es decir, generar una imagen de que la vida en dignidad, buscando mejores oportunidades, desde luego, es más importante que una falsa opulencia que ciertamente está construida alrededor del despropósito del asalto a los recursos del país. Claro, nos hicieron creer de que lo importante es de que hizo obra, de que tenemos carreteras, ¿no es cierto? Pero ¿en qué quedó lo de la cirugía mayor que ofreció Lenin Moreno? Es que la cirugía mayor era muy complicada que lo haga el otro ala de Alianza País, porque lo que debemos recordar históricamente es que Alianza País ha gobernado en sus dos versiones. En la versión del correísmo, que tuvo muchos recursos y que tuvo una estructura mafiosa que ha sido demostrada por parte de Fiscalía, al menos en esto de lo que significó el asalto en el periodo 2012-2016, con las ventajas para las campañas eleccionarias, y el otro grupo que ya llegó cuando no había precios de petróleo adecuados, pero que también provenían del mismo tronco. Las dos versiones de Alianza País difícilmente podían enfrentar a la corruptela. El discurso del presidente Moreno solamente fue un discurso para la imagen. La lucha contra la corrupción o aquello que él llamó la cirugía mayor fue un fiasco a tiempo completo. Y tanto es así que solo para poner un ejemplo, recordemos que trajeron una comisión internacional y la comisión internacional llegó al país sin saber a qué venía. Les trajeron de último momento. Se reunieron con la Comisión Nacional Anticorrupción y nos contaron la anécdota de que llegados a Quito, pocas horas antes del encuentro ante las cámaras y reunidos en la Capilla del Hombre, en la casa de Guayasamín, en ese evento que tuvo tanta dimensión mediática, allí se enteraron su rol.
Y después de 2 años de funcionamiento elaboraron 10 páginas. Las 10 páginas tienen que ver con su reglamento de funcionamiento. Nunca pudieron hacer nada. Y ahora le han demandado al país, al Estado ecuatoriano, por más de $1,500,000 porque no les pagaron ni los pasajes, ni los sueldos, ni los hoteles, etcétera. Fue la algarabía al extremo y fue simple y llanamente un conjunto de acciones que demostraron que nunca se iba a hacer cirugía mayor si además, y con esto concluyo la idea, alrededor de Moreno estaban círculos que estuvieron también en el gobierno de Correa. Tenemos autoridades en funciones, ¿no? Que, que, que tienen, que están con grillete, ¿no es cierto? Y se sienten orgullosos de tener el grillete, sí, y yo creo que eso no representa a la mayoría, yo creo que la sociedad ecuatoriana no es corrupta, son un grupo de oportunistas que, que, que mal usan sus puestos para llegar y caer en estas tentaciones. Así es, Osvaldo, yo comparto plenamente esa idea. No es que los servidores públicos son corruptos o que el país es un país de corruptos. Lo que tenemos es un grupo organizado de delincuentes que participan en la vía electoral, que son atendidos burocráticamente por los gobiernos de turno. Es esta mafia que serán, qué sé yo, 20,000, 30,000 personas o 50,000, que están ubicadas en los cargos fundamentales y que asaltan el país y que generan todo lo que hemos comentado esta mañana. Y entonces la provincia de Pichincha tiene, tiene porque todavía el alcalde puede recurrir a instancias superiores para señalar que no ha sido desplazado de la alcaldía. Tiene al alcalde y a la prefecta con grilletes. Y no pasa nada en la provincia, es normal. La última Asamblea Nacional, el 50% tenían problemas de carácter judicial por temas de corrupción. Y no pasa nada. Y la administración pública está en manos de gente de poca probidad. Tuvimos ministros de salud que hicieron lo que se les vino en gana y que están vinculados a riñas callejeras, a problemas de última clase, de tal manera que hay un núcleo de corrupción que es el que está moviéndose en las esferas públicas y que es el que genera estas circunstancias. Pero yo decía que también ellos generan ciertas imágenes mediáticas sobre la conciencia social de las gentes y promueven esta circunstancia que yo denomino el intento de vivir mejor a vivir mejor en opulencia con dinero mal habido antes que vivir adecuadamente pero con dignidad. De tal suerte que allí viene el trabajo formativo sobre la juventud y sobre todo los sectores sociales en cualquier etapa de la vida. La conciencia nacional ha despertado en la lucha anticorrupción, eso también hay que decirlo, porque la gente trabaja como todos nosotros, buscando la prosperidad, buscando mejorar las condiciones, buscando entregar a las familias una vida cada vez más digna, etcétera, pero lo hacemos de manera adecuada. Estas son gentes que, y el ejemplo voy a poner con nombres y apellidos porque es muy fácil. El señor Salcedo en la prisión, ¿qué hace? Demostración de que tiene 20 carros, que se iba a vacaciones en yates, que tenía muchos recursos para una vida de mucha diversión y lujos, pero no llega a tener, creo que ni 30 años de edad. Y entonces se vuelven en una especie de espejos en los que quieren comenzar a mirarse ciertos núcleos de jóvenes o de ciudadanos, cuando los núcleos en los que debe mirarse esta gente, los ciudadanos, son en otro tipo de espejos, de gente que lucha contra la corrupción, de dignidad, de gente que está dedicada a temas fundamentales en la construcción del Estado ecuatoriano, del Estado nacional. De tal suerte que yo creo que es importante señalar estos elementos porque a la corrupción hay que combatirla, no solamente poniendo en la cárcel a los corruptos, sino generando otros andariveles de confrontación al problema estructural del que estamos hablando. Lo que usted señala totalmente cierto, ¿no es cierto? La Comisión Anticorrupción está poniendo el dedo en las llagas, pero esta situación, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad para combatirlo ya estructuralmente, para no solo
ya los casos de corrupción, sino ya evitar que esto suceda. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer, porque el otro fenómeno es que nunca se logra tener un sistema nacional anticorrupción, un sistema que sea lo suficientemente capaz de responder en diversos andariveles, recursos económicos suficientes para que existan jueces y fiscales anticorrupción. Por ejemplo, hay que pensar a lo mejor si es válida una estructura de la Asamblea Nacional bicameral para que una cámara se dedique a la lucha anticorrupción en funciones adecuadas y con leyes importantes. La promulgación de leyes sustantivas y fundamentales, como la ley de contratación pública que debe ser reformada fundamentalmente, yo diría casi en su totalidad. Es una ley que favorece a la corrupción antes que a otra cosa. Poner un poco de orden en el CERCOM. El CERCOM no ha servido para mayor cosa. Solamente informa de los ganadores y de quienes han perdido, pero no da seguimiento a los sistemas de concursos. Es decir, acabo de señalar 3 o 4 elementos. Este eje transversal que llamamos de formación en valores educativo, pero no pueden ser puestos en funcionamiento de manera aislada, como una especie de fogonazos en determinados momentos de la vida nacional. Tiene que ser una especie de una sinergia que arranque de manera casi sistémica para enfrentar un sistema también. Esto por una parte, esto es de acción paliativa y ojalá curativa, pero hay otras cosas que hay que actuar sobre el conflicto. Entonces me parece que es indispensable demostrar voluntad política desde los gobiernos para perseguir a los corruptos, no solamente dictando una carta de buen comportamiento o el código de ética que además recoge normas que ya están establecidas, pero hemos llegado a tal punto que el presidente tiene que recordarles a los funcionarios de manera pública que no pueden comportarse inadecuadamente. Y hay normas que establecen aquello. De tal suerte que creo que hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que la lucha ideológica y política y doctrinaria es una cosa, pero creo que en esto de la lucha anticorrupción debemos coincidir muchos sectores, a pesar de que la corruptela básicamente está dada por aquellos que han ejercido el poder. El, lo que usted señala era justo también lo que le iba a preguntar, ¿no es cierto? O sea, se emitió un código de ética en el cual les recuerdan a los ministros que, que no deben contratar a sus familiares, le recuerdan a los ministros el buen uso de los carros. Se supone que eso ya está establecido, pero les mandan un código de ética para que recuerden cómo deben comportarse bien o que no deben comportarse mal. O sea, ya hemos llegado a ese punto. Y yo creo que, como usted dice, es necesaria la voluntad política. ¿Qué se espera ya ahorita que ya estamos terminando estos minutos? ¿Qué se espera del combate a la corrupción de parte del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, yo aspiro a que el gobierno, más allá de los códigos de ética, demuestre con voluntad firme algunas acciones para impedir que el sistema delincuencial corrupto siga estando esparcido en las esferas del sector público. Hay que cortar cabezas, eso es evidente. No pueden seguir los mismos funcionarios solamente con el cambio de la cabeza. Entonces, pongo un ejemplo. En el Ministerio de Salud pueden poner a científicos, científicas, sabios, pero hay una estructura paralela de pocas personas que se encargan de la adquisición de insumos y de medicamentos. Allí está, por ejemplo, entre otras cosas, el conflicto. No señalo nombres, pongo un ejemplo agravado. Lo mismo en el tema de Contraloría. Se van los contralores, pero el sistema que se encarga de borrar glosas sigue allí. De tal forma que hay que actuar con absoluta sensatez y con absoluta voluntad de cambio en estas esferas y en otros niveles. Hay que dar seguimiento a dónde están los recursos del asalto. Moreno, el expresidente, no se preocupó jamás de este tema. Y hay empresas, y hay buffets, y hay instituciones inclusive que se encargan de dar este seguimiento. Y hay que invertir en aquello para recuperar los dineros. Y para darle a la ciudadanía también, ese es otro elemento, mayor participación en la vida del país. La Contraloría Social es un tema fundamental.
hay que dar oportunidades, hay que favorecer esta presencia. No puede ser que la Comisión Nacional Anticorrupción, que es expresión de la sociedad civil, un organismo de hecho, no de derecho, no puede ser que tengamos que discutir y pelear para que nos entreguen información que debe ser pública de un contrato, de una serie de acciones de alguna dependencia. De tal manera que hay que fortalecer el rol de la Contraloría Social, que además está permitida y que está impulsada por la propia Constitución. Y a la ciudadanía hay que darle, yo creo, una protección también cuando hace denuncias. La protección al denunciante es muy importante, porque muchas veces, y además es una norma ya internacional, y además el Ecuador ha suscrito convenios para este tipo de protección con organismos vinculados a las Naciones Unidas. Entonces no es delación, pero es información. El empleado público honesto puede decir pues, que le están obligando a entregar un informe amañado, adecuado, arreglado en una subasta inversa, por ejemplo. Pero tiene que cuidar de alguna manera su imagen y también su cargo. Esas son cosas prácticas de la vida. El ciudadano de a pie que descubre algo, y nosotros tenemos experiencia en aquello, nos entrega una información, pero no nos entrega lo fundamental y cubren su rostro, por decirlo de alguna manera, porque tienen temor a las represalias. Entonces a mí me parece que la protección del informe de la lucha anticorrupción es importante. Y no hablo por la comisión, porque nosotros a estas alturas ya hemos dado la cara más que suficientemente, ya somos perseguidos por los delincuentes, ya hemos soportado los juicios suficientes, es decir, ya estamos curados. Pero hay gente que podría contribuir a esclarecer muchas cosas. Esa es una forma de enfrentar la corrupción. Pero insisto, si los valores éticos y los valores morales y las conductas de un buen vivir no se esparcen en el conjunto de la sociedad, también es complicado poder enfrentar las cosas con la rectitud, con la prontitud y con la verticalidad que demanda el caso. Doctor Germán Rodas, le agradecemos muchísimo estos valiosos criterios. Agradecemos por el trabajo suyo y reconocemos el trabajo por el pecho a las balas que están poniendo. Y ahí le agradecemos por su presencia en el programa Enfoque al Desarrollo. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a usted, Osvaldo, que nos conocemos tantos años, y un saludo a quienes puedan concurrir a este programa. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenos días.